Muy bien, hermanos, Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Hemos alabado, hemos adorado al Señor. También hemos orado por la palabra, y hoy que estamos reunidos en esta tarde, lo hemos cantado con todo nuestro corazón, y hoy queremos tomar una vez más la santa palabra de Dios para ir aprendiendo cada vez más lo que Dios tiene que decirnos por medio de su palabra. Estamos en la epístola de Pablo a los Romanos, la carta más teológica de la Biblia, pudiéramos decirlo de esa manera, que contiene los fundamentos de la doctrina cristiana, y en esta hora pues queremos ir profundizando un poquito más acerca de esta bendita palabra. Abran sus Biblias en el capítulo 1 de Romanos, por favor, y vamos a leer del versículo 1 al 9. Yo lo voy a leer acá en esta tarde. Damos la bienvenida a todos. Dice la palabra de Dios acá: Pablo, siervo de Jesús el Cristo, un apóstol por llamamiento, habiendo sido apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido de antemano por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesús el Mesías, del linaje de David según la carne, que fue designado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre todos los gentiles, por causa de su nombre. Una vez más el versículo 5. Por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre los gentiles, por causa de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hablar un poquito más sobre la palabra de Dios. Hermanos, no sé ustedes cómo han estado durante esta semana. Si durante esta semana ustedes meditaron algún momento en la palabra de Dios o nada. Pero yo quisiera en esta hora de la tarde pues ir una vez más meditando en esta palabra, para que Dios nos dé luz y entendimiento en esta palabra. En el versículo, hemos venido hablando de los primeros versículos, ¿verdad? El último versículo que vimos dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección, en el versículo 4. Pero ahora queremos ir viendo, ya ir avanzando al siguiente versículo, y lo voy a leer una vez más acá. En el versículo 5 dice: por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado, para obediencia de la fe entre los gentiles, por causa de su nombre. Yo creo que nos vamos a quedar solo con la primera parte del versículo 5, donde dice: por medio de la cual recibimos la gracia y el apostolado. Vamos a meditar sobre eso, sobre la gracia y el apostolado que vienen a través de Jesucristo. Específicamente Pablo está hablando de su situación, ¿sí? Pablo está hablando de su misma situación, de cómo él fue llamado al ministerio apostólico. Pero dice él acá que fue un regalo inmerecido de parte de Dios, que eso es lo que nosotros definimos como la palabra gracia. Y en esta hora pues vamos a ir meditando un poquito más. Quiero que vayan conmigo con las diferentes versiones. Ahorita sí, Wilson, por favor, necesito que me ayudes a leer. ¿Alguien más tiene una versión diferente? Si no, ahí estamos con Wilson, y voy a pedir a ustedes también que me ayuden. Muy bien, entonces vamos a ir por la primera parte del versículo 5. Dice: por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado. Muy bien. Por medio de la cual, dice, por medio del cual, dice aquí.
Obviamente, si este versículo, nosotros hermanos, si este versículo, óigame, lo quisiéramos interpretar solo, sin su contexto inmediato, nosotros no pudiéramos saber de quién está hablando, porque aquí nos está insinuando de alguien, pero no nos da el nombre de quién es. Si en el versículo 4 no nos dice de quién está hablando, nosotros no logramos entender el versículo 5, porque el versículo 5 dice acá, por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado. Ese por medio del cual, ¿qué significa? Si nos remontamos al versículo 4, ya les dije, el versículo 4 habla, dice, en el versículo 3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús, el Cristo, del linaje de David, según la carne, que fue designado Hijo de Dios, con poder, conforme al Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. ¿De quién está hablando ahí? Vamos a ver, del nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Estamos de acuerdo ahí que aquí no hay duda de que estábamos hablando del Señor Jesucristo? Entonces, en el versículo 6, en el versículo 5, ese quien por medio del cual, dice acá, se refiere a Jesús. Amén. Yo quisiera que leyera la primera parte del versículo 5, Wilson, ahí en tu versión. Jesús me demostró su amor y me eligió para que le sirva como apóstol. Oigan eso. Jesús me demostró su amor y me eligió para ser su apóstol, ¿verdad? Que le sirva como apóstol. Muy bien. Entonces, oigamos, ahí ya le quitó la forma que está la versión 60, dice, por medio de quien he recibido la gracia y el apostolado. Entonces, es una clara referencia a Jesús. Entonces nos está confirmando Wilson con la traducción en lenguaje actual que se trata de quién, de Jesús. Entonces, primer punto que yo quisiera tratar en esta hora de la tarde, hermanos. Fíjense, hermanos, que por medio de Cristo, dice, se recibe ¿qué? La gracia. Oiga eso. Eso es lo que debemos de entender en esta tarde. A través de Jesús nosotros podemos recibir la gracia y los diferentes ministerios, porque obviamente aquí Pablo está hablando de su propio ser, ¿verdad? Está hablando, nosotros no hemos recibido el apostolado, pero sí Pablo hablando dice que por medio de Cristo Jesús es que se recibe la gracia. Y eso lo confirma el apóstol Juan en el capítulo 1, verso 17 del Evangelio de Juan. Y dice la palabra de Dios de esta manera, pues la ley fue dada por medio de Moisés, dice. Aquí hay un contraste. Por medio de Moisés fue dada la ley, pero la gracia y la verdad, dice, fueron hechas y fueron dadas por medio de Jesús, el Cristo. ¿Por qué no lo leemos, por favor? Léame una vez más. 1:17 de Juan. Vamos a ver. Dice, Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que es Dios mismo nos ha enseñado cómo es Él. Muy bien. Cómo es Él. La gracia. Solo aquí dice, en la versión del hermano Wilson dice, la gracia, no dice la palabra gracia, sino dice el amor y la verdad por medio de Jesús. Entonces, ¿quién es el que otorga la gracia? Vamos a ver. ¿Quién es el que otorga la gracia? La gracia es otorgada a través de la persona de Jesús. Nosotros podemos llegar a recibir los favores de Dios por medio del sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. ¿Qué les parece? Por medio de la cruz, nosotros podemos llegar a
tener gracia de Dios. Aquí Pablo está hablando de una realidad. Cuando Pablo dice por medio de la cual recibí la gracia y el apostolado, Pablo aquí está hablando de una realidad que pasó en la vida de él. ¿Cuándo fue que Pablo recibió la gracia y el apostolado? Les pregunto yo, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue que Pablo recibió la gracia y el apostolado? Si nos remontamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, donde está la conversión de este hombre. Ustedes saben, ya hemos dicho en algunas ocasiones que el apóstol Pablo era una persona muy celosa de la ley. Antes de ser cristiano, él era una persona que estaba en contra del cristianismo porque creía firmemente que el judaísmo, que las leyes de Moisés era lo que Dios había establecido. Pero no por eso Dios lo descarta a él, no. No por eso Dios, por haber sido él un hombre tan malo, lo descarta, no. Dice la palabra en el capítulo 9, dice él que se muestra a Pablo. Y ahí es donde él le otorga el favor, la gracia, y también lo comisiona para ser un apóstol. O sea, una de las cosas que debemos de saber, mis hermanos, que el hombre, los seres humanos, los cristianos, puedan ser que nos den una bendición a través de ser llamados a un ministerio. Tal vez alguien está queriendo, tal vez siendo llamado hacia el área del evangelismo, hacia el área de, qué sé yo, de algún pastorado o algo. Quiero decirles que ni los seminarios, ni las iglesias hacen de las personas que tengan los ministerios, no. El único que puede confirmar, llamar, dar el llamamiento hacia un ministerio, hacia un servicio, hacia algún don, es Dios mismo. Amén. Aquí Pablo lo confirma en este versículo. Dice acá Pablo, dice, la gracia y la verdad me fueron dadas por medio, dice, de Jesucristo. Yo recibí la gracia y el apostolado. Entonces, algo que quiero dejarles en el corazón. Podemos hablar tantas cosas del apóstol Pablo. Tal vez en su corazón, en el corazón de ustedes, está el anhelo de servirle al Señor en algún área de la iglesia, en algún punto quiere servirle al Señor, pero usted se siente como que no tiene esa, ¿cómo decir?, un respaldo divino o algo como que para que usted pueda ejercer esa función. Déjenme decirles que ninguno es capaz de tener de llegar a convertirse en algo si es que Dios no lo llama. Eso es lo que debemos de dejar en claro. Y vamos a poner varios ejemplos porque vamos a hablar del apostolado, un tema muy controversial en estos tiempos. Hablar del apostolado es hablar de divisiones de iglesia, de divisiones de puntos de vista. En la actualidad hay muchos que creen que existe el apostolado y hay muchas iglesias que creen que no existe el apostolado, y hay una diferencia de doctrinas. Para hablar sobre eso nos llevaría mucho tiempo, pero vamos a tomar parte de eso en esta tarde para que nosotros también nos cimentemos en la fe. Entonces, la primera parte de este versículo nos dice algo muy importante: que Jesús, por medio de Jesús, fue dado la gracia, como lo confirma el versículo 17 de Juan. Muy bien. Sigamos adelante. Cuando Pablo está hablando acá,
de que él recibió el apostolado fue un hecho histórico en su vida, pero dice la palabra del Señor que Pablo ya había sido elegido. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo fue elegido Pablo? Desde que el Señor ya habló. Mucho antes todavía. Eso fue la confirmación de él. Pero mucho antes había sido elegido. Dice Pablo, Cristo me eligió desde el vientre de mi madre. Dice, o sea, nosotros tal vez no sabemos todavía el don al cual Dios nos ha llamado, al ministerio al cual Dios nos ha llamado, pero para Dios nosotros ya hemos sido establecidos en un trabajo. Solo que va a llegar el tiempo cuando Él va a establecernos en ese trabajo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Igual Jeremías, igual lo dijo. Dice Jeremías, desde el vientre de mi madre tú me conocías y me habías establecido como profeta. Dice. O sea, el llamamiento hacia un ministerio lo da el Señor. Amén. Lo da el Señor. Es que es Dios el que llama, y Dios es el que confirma, y Dios es el que establece. La iglesia es la comunidad que confirma que ese ministro, ese siervo es o fue llamado por Dios. Muy bien. Entonces, la gracia, ¿por qué gracia? ¿Por qué llamarlo gracia? ¿Por qué llamarlo gracia? ¿Por qué dice que el apostolado de Pablo fue una gracia de Dios? Quiero decirles, ¿habrá alguien merecedor de que sea un ministro del Señor? No, nadie. El apóstol Pablo, tal vez pudiéramos decir nosotros, él tenía serias situaciones legales delante de Dios, porque dice él que cuando Esteban moría, él dio su consentimiento para matar a Esteban. O sea, él era en parte culpable de la muerte de Esteban. Y eso era un grave delito delante de Dios. ¿El homicidio es un grave delito delante de Dios, sí o no? Vaya. Pero y él dio su consentimiento, pues. Entonces él no tenía, como él lo declara más abajo, dice, él no tenía nada como para merecer esa gracia y el apostolado. Entonces, no hay méritos personales que Pablo haya alcanzado por el cual Dios le dijo, este merece ser mi apóstol. No. Simplemente Dios lo eligió y lo estableció como un apóstol. Amén. Entonces, quiero decirles entonces que la palabra de Dios nos muestra que es Dios el que da dones, ministerios, habilidades. Leamos lo que dice 1 de Corintios capítulo 12, versos 4 y 5. Cuando lo tengan, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 11. Pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. ¿Ya? ¿Qué nos está diciendo la palabra? Pablo aquí, en una carta que escribe a los Corintios, él empieza a hablar sobre los dones, sobre los ministerios y todo, pero una de las cosas que él deja en el corazón de sus oyentes, de los hermanos a los cuales estaba dirigiendo la carta, es que los dones no los puedes comprar. Los dones no los puedes tú adquirir como que si fueras a una tienda y tú los puedes tener. No, claramente dice que aunque haya diversidad de dones, es un espíritu, el Espíritu de Dios, quien lo da. ¿Y saben qué, mis hermanos?
los ministerios, los dones, los da Dios, ¿para qué? Los dones no es para que se gane dinero con ellos, como en la actualidad mucha gente hace, ¿verdad? O los ministerios como para que tú te enseñorees de la iglesia. No. Los dones, los ministerios, las habilidades lo ha dado Dios para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, crezca y vaya hacia la madurez espiritual, que vaya y camine en integridad, que vaya y camine hacia a la perfección que dice Dios y que quiere Dios, a la cual quiere que todos nosotros que conformamos la iglesia lleguemos. Para eso dejó pastores, maestros, profetas, evangelistas, apóstoles, dones que tienen los hombres y las mujeres para sanar, para dones de sabiduría, de conocimiento y tantas cosas que el mismo Espíritu da. Pero lo da porque es una gracia de Dios. Eso es lo que está poniendo Pablo ahí. No se puede comprar, no se adquiere porque uno es mejor o bueno delante de Dios, sino porque Él es el que designa. Si en nosotros estuviera, hermano, el de decidir qué dones podemos tener cada uno de nosotros, o decir, bueno, quiénes son los que van a tener dones en la iglesia, seguramente nosotros descartamos a todos. Ah, Héctor es así, es allá, y aquí ese no merece nada. Hermana Elisa, ay, esa no tampoco, porque es aquí, allá, y empezamos a descartar y a descartar. Hermana Agustina, ya todos vamos a empezar a descartar todos. Pero Dios no es así. ¿Quién pensaba de que Dios le iba a regalar el apostolado a un hombre violento, cruel, asesino de la iglesia, de la obra de Dios? Ananías le dijo, cuando le dijo el Señor, ve a orar por Pablo, allá está en la ciudad de Damasco, vete y ora por él. Pero Señor, si este es el que arrastra a nuestros hermanos y los lleva a Jerusalén, los azota, tiene fama de que es un hombre que tiene que trata mal a los cristianos. ¿Y sabe qué le dice el Señor a Ananías? No le dijo así, pero vamos a parafrasear. A ti no te importa eso, tú ve y vas a orar por él. Vas a orar por él. Entonces Ananías no estaba de acuerdo, pero como era el mandato del Señor, como era la voluntad de Dios, quedó Pablo como una persona que llegó al apostolado por medio de la gracia. Entonces, quiero decirles, pues, que los dones ministeriales es un regalo de Dios. ¿Sí? ¿Para qué creen ustedes? Les hago una pregunta en esta tarde. ¿Para qué creen ustedes que Dios estableció como apóstol a Pablo? Vamos a ver. Porque lo había escogido más que todo para que predicara a los gentiles. Amén. Para testimonio. Para testimonio. No lo levantó para otra cosa. Ahora, pregunto yo a ustedes otra pregunta. ¿Acaso Dios no puede hacer eso él mismo? Sí. Hacer convertir. 2 de Corintios capítulo 5, ¿sí? Lo voy a leer desde el versículo 17 en adelante. Dice: de modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías. Y nos confió el misterio de la reconciliación. Oiga eso. Esto es que Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados,
y puso en nosotros, oiga eso, ahí está la comisión, ahí está el llevar el mensaje, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre del Mesías, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en el nombre de Jesús, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. ¿Qué le parece? Vaya, regresemos a la cuestión de esta del apostolado. Porque yo en realidad, durante mi experiencia cristiana, desde cuando yo llegué al cristianismo, cuando supieron que yo estaba asistiendo a Iglesia Elim, en ese entonces era Iglesia Elim, uno de los ataques más fuertes que me empezaron a dar fue la cuestión del apostolado. Y me decían, no, es que ya no existen apóstoles aquí y allá, y es una herejía y tantas cosas que nos decían. Y a mí, en lugar de edificarme eso, me empezaba así como que a molestarme, y me empezaban a entrar las dudas en mi corazón. ¿Será posible que yo esté en un lugar donde no es la verdad? Y yo me recuerdo en ese tiempo, siempre le preguntaba a nuestro hermano Fabián, siempre le preguntaba, hermano, fíjese que... bueno, y él trataba la manera de explicarme, porque yo era tan novato en estos temas, ¿verdad? Que para muchos es tema de todos los días, ¿no? Pero él me trataba la manera de explicarme y me decía, no, lo que pasa es que hay personas que nos van a atacar siempre, pero la misma palabra es la que nos va a dar la confirmación de si hay apóstoles o no hay apóstoles, ¿verdad? Y definitivamente así es, hermano. Y yo, a través de la investigación que he hecho durante estos años que he venido leyendo la palabra, y hemos venido también leyendo algunos libros históricos, nos damos cuenta de que no hay ni una sucesión apostólica, pues. Como les digo, se llamaron padres apostólicos, los descendientes, los discípulos de los apóstoles. El último que murió, ya les dije que fue Juan, ¿no? Después de eso vinieron, pero ellos ya no se tomaron el nombre de apóstoles, ya no se pusieron ese título de apóstoles. ¿Por qué será que no se pusieron el título de apóstoles? Tal vez hay razón, porque se terminó el ministerio apostólico ahí. Porque tal vez eran conscientes ellos de que el Señor Jesucristo no les había hablado, no les había confirmado, como a los 12 en Mateo 10, como en Mateo 28, como en Hechos 1:26. Dice, cuando en Hechos 1:26 dice, empezaron a elegir, tal vez alguno dirá, no, sí hay quienes eligen apóstoles y confirman apóstoles, pero no, en el 1:26 dice que los apóstoles estaban reunidos y estaban buscando al sucesor de Judas Iscariote, que se había matado. Imagínense. Pero ¿quién es el que confirmó a Matías? Fue el Espíritu Santo, Dios mismo. No fueron los apóstoles. Ellos buscaron la manera y todo, pero quien dio la respuesta fue Dios. Leámoslo, 1:26 del libro de los Hechos, y ya vamos a ir terminando, hermano. 1:26 del libro de los Hechos. Lo voy a buscar acá y lo voy a leer también. Ustedes síganme con su Biblia, por favor. Dice acá, verso 22. Y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue tomado arriba de entre nosotros, uno de estos sea testigo con nosotros de su resurrección.
Lo voy a volver a leer, versículo 21 en adelante dice: es necesario que de los varones que estuvieron con nosotros durante todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue tomado arriba de entre nosotros, uno de estos sea testigo con nosotros de su resurrección. Y propusieron a dos. ¿Quiénes proponen? Los hombres, ¿verdad? José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y al otro Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos escogiste para que tome el lugar de en este ministerio apostólico, del cual se extravió Judas para irse a su propio lugar. Versículo 26. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Pero quién es el que eligió ahí? Dios. El versículo antes dice: Señor, muestra a cuál de los dos. ¿Qué le parece? Algunos dirán: no, ahí está la elección de los apóstoles. No, este es un caso especial. Es el único. Aunque también no descartamos que hayan sido solo 12 los apóstoles. Jamás. El mismo apóstol Pablo es un ejemplo de eso. ¿El apóstol Pablo es de los 12 o no? No. Hay muchos otros que fueron apóstoles. Por ejemplo, les voy a decir unos nombres acá. Hay otros en el Nuevo Testamento que han sido llamados. A Andrónico y a Junias se le llama apóstoles. Gálatas, ¿qué? Gálatas 1:19, pero no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, que ya ya estamos terminando. Entonces, quiero decirles que Dios eligió apóstoles. ¿Por qué estamos hablando de esto ahorita? Porque lo que dijimos en el versículo 5 de Romanos, ¿no? Que dice: por medio de él que recibí yo, por medio del cual recibí la gracia y el apostolado. Entonces, el apostolado en sí conllevaba unos privilegios muy detallados, y ellos tenían, los apóstoles del Señor Jesús, a los que fueron llamados apóstoles, sí tenían autoridad y respaldo de Dios. Tenían. Por eso es que miramos que tanto Pedro, Juan, Pablo y todos estos que miramos en la obra del Señor hicieron tantas cosas maravillosas porque Dios estaba con ellos. Literalmente el libro de los Hechos dice: y Dios de la mano de los apóstoles hacía milagros, prodigios y maravillas. O sea, había un respaldo. Entonces, esos no eran cualquier tipo de personas, eran designados totalmente de parte del Señor. ¿Sí? Ahora, hoy en día, muchas personas dicen tener ese ministerio. Yo creo que empezó en él, ¿no? Sí. Empezó ahí, en el año 70, 60, pero fueron modas traídas de Estados Unidos para acá. Y hoy en día, se ha dado una vuelta totalmente a ese punto de que hoy en día da miedo, de verdad. Da miedo ver a tantos hombres proclamándose apóstoles, porque tienen en mente que el apostolado es algún ministerio superior. No quieren ser evangelistas, no quieren ser pastores, ni maestros de la palabra, pero apóstol o profeta sí. Fíjense eso, hermano. Entonces, terminando en esta hora de la tarde, entonces Pablo, dice la palabra de Dios, fue llamado también como un apóstol del Señor. En el capítulo 15, lo que leíamos la semana pasada sobre la resurrección, ¿se acuerdan del tema de la semana pasada de la resurrección? Dice
que dio testimonio el Señor después de su resurrección, se apareció a muchas personas. Y cuando se apareció a las personas, dice, por último, dice Pablo, por último, se me apareció a mí como un abortivo. ¿Qué quiere decir eso? Ya mucho tiempo después, dice, se me apareció a mí fuera de tiempo. Había pasado mucho tiempo y el Señor se le aparece a Pablo. Entonces ahí es donde muchos dicen, el apóstol es una persona que tiene que haber conocido a Jesús y aquí que allá. Esa es la característica del apóstol. Y ahorita salen gente, se me mostró Jesús allá en la torre, se me mostró Jesús allá en la montaña, allá en el río estaba Jesús y me habló. Tantas personas que dicen eso hoy en día, con tal de tener una credibilidad, de decir, este sí es apóstol. Yo no descarto de que Jesús tenga la capacidad siempre de mostrarse a quien quiera aparecerse. Él lo puede hacer. Pero hay que tener mucho cuidado siempre en eso, pues, de saber, porque la palabra de Dios, Juan dice la palabra ahí, probasteis, dice en Apocalipsis, a una de las iglesias, probasteis a los que dicen llamarse apóstoles y los encontraste falsos. O sea, ya en ese tiempo había falsedad apostólica también. Ya había falsedad en ese ministerio apostólico. Porque miraban una autoridad ahí. Miraban a Pablo y haciendo maravillas y todo. Yo quiero eso. Hubo uno, vendeme eso, te pago. Vaya, miren eso, te pago, yo quiero eso. Pero dice Pablo, dice Juan también, dice que nosotros debemos de tener el criterio oigan eso, de juzgar los espíritus. Pero ¿qué es eso de juzgar los espíritus? De aquellas personas que dicen ser algo en la iglesia. Muchas personas dicen, ay, no, es que el pastor, no hay que juzgarlo, porque no. Dice la palabra del Señor, el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Eso es más que todo. Amén. ¿Ya? Puede hablar bien bonito, que el Señor me vio, que el Señor me dijo esto, que el Señor aquí, que el Señor allá. Pero, ¿cómo vive su vida? Esa es la forma. Bueno, hermanos.